Y hablando de uno de ellos, precisamente tenemos hoy a un invitado para tocar y yo espero que el tiempo nos rinda. El señor Kevin Moncada, bienvenido a Mucha Noche, ¿cómo estás? Muy buenas noches a ustedes y a todos los telespectadores que nos sintonizan esta noche. Lo hemos invitado para hablar específicamente de este caso que, a mi criterio como comunicador, usted como abogado obviamente maneja otros criterios, otra formalidad, yo puedo estar equivocado, pero se ha procedido de forma correcta por parte del Ministerio Público en demostrar quiénes están bajo la investigación o quiénes son inocentes hasta que se pueda demostrar que son los culpables. El presidente de la República tiene un protagonismo que llama la atención también dentro de este caso. ¿Sus consideraciones sobre esto? Bueno, te puedo resumir que lo que ha hecho el Ministerio Público con este caso del Gallero en relación al alcalde Pani Pérez es una canallada. ¿Por qué? Porque desde hace rato, yo estoy en un grupo de abogados penalistas aquí en Panamá, desde hace rato venimos comentando que el Ministerio Público está abusando de ese poder que tiene para convocar a medios de comunicación donde te señalan, te condenan anticipadamente, te hacen ver delante de toda la faz del país que tú eres culpable y que tú eres un criminal. Y entonces, ¿con qué objetivo hace esto el Ministerio Público? Porque cuando vas a audiencia, en este caso con la juez de garantía, ¿tú crees que la juez no se va a sentir presionada por esta conferencia de prensa que ha hecho el Ministerio Público? O sea, como que es un mensaje. Pero a ver, licenciado, cuando ellos hacen la conferencia de prensa, se habla de un trabajo de inteligencia de no sé cuántos meses. Es que una cosa es lo que dice el Ministerio Público en su conferencia de prensa y otra cosa es cuando tú revisas el expediente. Mira que yo el día de hoy estuve conversando con el abogado Samuel Buitrago, que es el abogado del alcalde, y él me explica que cuando él me dijo eso yo quedé con la boca abierta. Él me dice que en ese expediente, que todo el mundo cree que han agarrado kilos de droga en el expediente, no han encontrado ni un solo gramo de droga. Todo es, por supuesto, pinchazos telefónicos que el fiscal escuchó que fulanito le depositó a este y ya, pues como un bochinche. Como un bochinche. El expediente está repleto en bochinche. Dice que porque fulano dijo que fulano le depositó una plata al alcalde de la Junta de Carnaval, ya esa era una coima. Mira lo que interpreta el fiscal, porque el fiscal está exagerando en asumir mucho. El fiscal interpreta que eso era una coima para el fiscal porque en esa actividad de galleros se iban a lavar dinero para narcotráfico y ya por eso el alcalde está vinculado con la red de narcotráfico. O sea, eso es totalmente absurdo y yo hago un llamado a que las autoridades del Ministerio Público cesen, porque no es primera vez, cesen de estar utilizando los medios de comunicaciones para ejercer presión mediática sobre los jueces. ¿Por qué la diferencia, y eso me llama a esta pregunta, por qué la diferencia en dar a conocer dentro de una investigación todavía nombres y rostros de personas y cuando se ha preguntado por qué no se dicen todos los nombres y se muestran todos los rostros de personas en el caso de Brecht, es porque la presunción de inocencia tiene que prevalecer? Me alegra, Jaramillo, que hayas traído a colación esa analogía. Aquí se demuestra, ustedes se acuerdan, veamos dos escenarios. Cuando la procuradora Kenia Porcel hace una conferencia de prensa para hablar del tema Odebrecht, ella era muda, ella no puede hablar porque se agarraba del principio de presunción de inocencia. Yo no puedo dar nombres porque aquí se presume la inocencia hasta que se demuestre lo contrario. En cambio, vemos el segundo escenario, donde vemos el caso de la Operación Gallero. Ahí no solamente te dijo el alcalde fulano con con la querida, hicieron una pirámide con las figuritas, capturados. Ahora a nivel del país, todos ellos son narcotraficantes. Sí. Y yo estoy seguro que muchos televidentes ni siquiera sabían que en ese caso no se agarró ni un gramo de droga. Que todo, señores, todas las pruebas, entre comillas, pruebas que tiene el fiscal, son interpretaciones de conversaciones telefónicas que ni siquiera eran con el alcalde. Es como si en una conversación dicen que tú le diste plata a ella o que tú conversando con ella dices que me dieron plata a mí. Yo ni siquiera estoy en esa conversación, pero porque ustedes lo hablaron, ya me vinculan a mí. Eso no es así. Entonces tal vez... Como los testigos protegidos que a veces salen por ahí. Exacto, pero es que aquí ni siquiera hay testigos protegidos. Y llama pero una cosa así más o menos. Sí, y llama poderosamente la atención también, Ricardo, que ¿por qué tú crees que la jueza no accedió a la solicitud del fiscal de meter en la cárcel al alcalde? Le dio fue casa por cárcel. ¿Por qué? Porque la juez, como mujer de derecho, ella vio que no habían suficientes elementos de convicción ni prueba que vincularan al alcalde Pani Pérez con los hechos investigados. Y ella, ¿sabe qué? Yo no me voy a prestar para esto. Pero como la presión que había ejercido el Ministerio Público, ella se imaginó... El presidente de la República tuvo ahí. El propio presidente. ¿Cuándo se ha visto que el presidente meta sus narices en un asunto judicial de droga? Ahora, yo no sé quién es el procurador, el presidente o Kenia. ¿Qué debe pasar? Dándose cuenta, por ejemplo, la jueza en este caso y demás, con ese expediente.
¿Qué debería pasar en un Estado de Derecho? Bueno, en donde... recordemos que ese expediente está comenzando. Cuando se aprenden a las personas, se llevan ante un juez de garantía. El juez de garantía decide si hay vinculación o no, impone la medida este es el penal cautelares. acusatorio para que sepan Con el que penal tiempo acusatorio, es exacto. específico. Entonces, el fiscal tiene un término que el juez se lo otorga para hacer esa investigación. Para Al final de esa todo. investigación, para recabar las pesquisas y todo lo que la investigación... Después de eso, entonces, se hace una nueva audiencia donde le dice, mire, ve, esto, donde lo acusa, de la audiencia de acusación, donde le dice, mire, estas son las pruebas que yo tengo. Después de ahí se va a una audiencia de fondo y se decide si son culpables o inocentes. Pero esto apenas está comenzando. Y está comenzando con una gran carencia de prueba. Digo, y para aquí... estar iniciando y haberlo manchado de tal manera, Exacto. yo lo que digo al final es que si tú empezaste la investigación, o sea, lo hicieron sin pruebas, lo hicieron de forma vacía, y las redes sociales tienen un gran poder de que la gente puede comunicarse y puede transmitir lo que quieran. Lo han dejado como lo peor del mundo, que ha hecho cosas ilícitas, que no hay pruebas porque no se han presentado esas pruebas, y ahora se mancha su carrera, se mancha él como alcalde. ¿Y quién limpia ¿Y qué eso? pasa? Nada, nadie lo limpia. Una pregunta, Kevin, y es lo que yo escuchaba de Pedro Miguel, secretario del PRD, que decía que lo único que culpaba al alcalde Manny Pérez era una conexión de teléfono que decía, oye, ¿ya le diste la plata al alcalde? Sí, ya le di la plata al alcalde. Exacto. Correcto. Así mismo es como lo acabas de decir. Oye, no le confirmen plata que le dé nadie. O sea, y entonces... Amigo, me pagaste. Teléfono. Y No. te vinculan. No, entonces te vincula, entonces ¿qué sucede? Ahora Da que hay un miedo. bochinche grande porque dice que la esposa de un fiscal es la que estaba en una de las tunas del carnaval de la Villa, que recibió también donaciones. Esto es una locura, esto es un bochinche. Eso es otro bochinche. 8 papá. bochinches. Eso es lo que- Pero mira, pero es que es función del alcalde dar los permisos para las actividades. Obvio. ¿Me explico? O sea, Ahora, lo que sí queda claro dentro de esto, aparte, saliéndonos un poquito del tema de cómo se ha manejado la investigación o cómo se ha manejado también el expediente a Vox Populi, es que debe haber más controles, quizás. No vamos a decir que la plata sea, yo no sé, ninguno aquí sabemos si es ilícita. Es que en este caso no fue por falta de controles, fue ¿Qué por fue lo que un pasó? chisme de una llamada. Es más, esa plata que supuestamente se escuchó en la conversación, ni siquiera la pudieron encontrar en los registros contables. Pero ¿cómo hubo acceso a esa llamada? Pero bien. Al saber esa llamada. Yo le pregunté al No abogado. llegó el fondo. ¿Qué? Yo le pregunté al abogado, por lo menos encontraron la plata, por lo Algo. menos encontraron un registro. No se encontró ni siquiera. O sea, lo están acusando de blanqueo de Pero capital entonces, y ni siquiera hay un informe de No, y contabilidad. las pruebas que hay son de asociación taquilla. ilícita, ¿no? Y banqueo de capital. ¿Oíste, Jaramillo? Exacto. Las pruebas que hay son de redes, de taquilla, no más tomándose fotos en Lamborghini. Exacto. Esas son las pruebas. Es que eso Aparte, es todo lo que hay. O sea, sean más- tienen un caso de algo vacío. Mira, Sean yo un te voy a poco más poner, privados. te voy a poner brevemente un ejemplo de algo que ocurrió igualmente como ¿te acuerdas de un asalto y un homicidio del Banco General de Chanis? Sí, ¿Te acuerdas? sí, claro. Para que sepas, el fiscal Murió- hizo una conferencia de prensa. Sí, la madre Yo de- era abogado de dos personas ahí que no tenían nada que ver. Mira, el fiscal hizo una conferencia de prensa diciendo que todos eran asesinos. Y después, yo le dije a mi cliente, deja que el fiscal solito se dé cuenta. Después, el mismo fiscal se dio cuenta y el mismo fiscal, yo me quedé de brazos cruzados, el mismo fiscal pidió la libertad para lo que él había dicho que eran. Eso no lo saben los medios porque eso no lo sacaron en los periódicos. Creo que solamente la crítica lo sacó. Pero ya ante la faz de la tierra, como el Ministerio Público y de todo el país hizo una conferencia de prensa diciendo que estos eran los culpables, todos quedaron culpables. Y es que tenemos, actualmente hay un mensaje bien claro que tenemos que tener tanto medios de comunicación como la ciudadanía. Cuando hay un hecho, por ejemplo, como el que ha mencionado el licenciado de la Caja de Ahorro, que consternó a la comunidad no solamente bancaria, sino a las familias panameñas, porque era una señora que iba a trabajar todos los días por tanto tiempo a una entidad bancaria, y cuando se aprenden a alguna persona por sospecha, siempre, no, yo no dije ningún banco, dije una entidad bancaria, se sospecha, la gente de una vez quiere, o sea, como el sistema inquisidor ese, tú eres culpable, o sea, inmediatamente, sí, hay una investigación, puede haber una persona sospechosa o alguien que se considere o se presume que tenga vinculación con el hecho, pero como hay esa sed de justicia, muchas veces al que agarran, tú quieres que ese pague por lo que pasó. Tenemos que tener un poquito más de calma en ese sentido. ¿Por qué? Porque así es como se caen casos por las chambonadas de algunas personas que trabajan en el Ministerio Público, sobre todo en el edificio Avesa, y quedamos todos en el aire pensando que el culpable está en la calle, que no pagó, pero es que no se hizo las cosas como tenían que hacer. Es una pregunta, O son muy Jaramillo, buenos los no de forma abogados correcta o son tampoco. demasiado malos los Pero una fiscales. pregunta, Jaramillo, y no sé si Kevin me la puede responder. ¿Qué sucede cuando estos casos que no tienen ni pie ni cabeza o se está actuando mal, los fiscales que a veces no saben no saben cómo manejar su trabajo, sale la procuradora dando declaración diciendo es que las culpas son de los jueces y nosotros estamos atados de manos y no podemos actuar?
pero no se ve también el error que están cumpliendo los fiscales. Pregunto, yo no soy abogado, pero... Mira, no se puede culpar de la ineptitud y de la ineficiencia de los fiscales al juez. ¿El juez qué hace el juez? El Una juez, decisión en base a la prueba, ¿no? Supervisa el trabajo del fiscal. Si el fiscal hace un buen trabajo en base a la ley, el caso no tiene por qué caerse. Pero si el fiscal hace un mal trabajo, si viola el derecho, ¿qué tiene que hacer el juez? Declarar nulo, y creo que hay un caso donde se decretó la nulidad de todo lo actuado por parte de la Corte, que la magistrada Ángela Russo fue duramente criticada, el caso de José Romulino y Alejandro Garú. Ey, para los que no lo saben, yo soy abogado y mis colegas, ese fallo fue en derecho. La ley dice que tú tienes un tiempo para hacer la investigación, el fiscal tiene un tiempo, si el fiscal se pasa ese tiempo, está violando la ley. ¿Por qué los abogados sí tenemos que cumplir la ley? Los abogados, nosotros cuando tenemos un término, si se nos pasa ese término, hasta ahí llegaste, pierdes el caso. Pero ¿por qué al fiscal sí se le puede pasar el término? ¿Por qué el fiscal sí puede abusar del derecho y de la autoridad que tiene? Eso no se debe. Y prórrogas sobre las prórrogas y todo lo demás. Eso no se debe. Pues, entonces, ¿para qué nos enseñan derecho en la universidad si en la práctica el fiscal va a hacer lo que le da la gana? Por eso, para que lo sepan, el fallo de la magistrada Ángela Russo fue en derecho y en apego a la ley. Y esos mensajes, esas advertencias, esas peticiones a la Corte Suprema también, muchas veces, y sin hablar específicamente de estos casos, pero los fiscales son los que ponen inocentes presos y culpables en las calles también. Eso también tienen que, si el fiscal no hace un buen trabajo, lamentablemente no tiene un buen resultado ni la investigación ni el caso. Ahora, yo mencioné el tema del presidente de la República. Obviamente, que creo que quizás no se le ha prestado tanta atención. Como usted dijo en su momento, no solamente el Ministerio Público está mandando un mensaje, sino el propio presidente de la República está mandando un mensaje directo. Yo estoy aquí, esto es lo que yo considero que debe ser, o esto es lo que yo creo y estoy seguro que debe pasar. Eso hace bien a un proceso de investigación. Es que no es función del Ejecutivo, mucho menos del presidente de la República, estar aprobando o improbando las conductas de otros órganos del Estado. El presidente mal hace, y de hecho hasta puede implicar una conducta delictiva en inmiscuirse en casos judiciales. Eso tú le puedes preguntar hasta cualquier estudiante de primer año de la universidad y te va a decir que eso no es función del presidente. Y acuérdense, como dice la Constitución, los servidores públicos tienen las limitaciones que la ley y la Constitución le dice. A diferencia de la persona natural. A diferencia de los particulares, que nosotros podemos hacer siempre y cuando la ley no lo prohíba. Es correcto. Bueno, hay que prestarle atención a ese tema. Licenciado, gracias por acompañarnos. La verdad es que nos queda claro muchas cosas que uno pensaba que podían ser, pero bueno, ya aterrizamos en el tema. Y esperar que se pueda resolver el caso del Gallero, se muestren las pruebas necesarias y todo. Y a ver, el tiempo pues dirá muchas cosas. Vamos.